bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas noches, doctora Patricia, todos los participantes, bienvenidos a este nuevo encuentro. Pues es gratificante para nosotros contar con cada uno de ustedes, haber atendido realmente este llamado que es de vital importancia. Considero que para cada uno de nosotros hablar de finanzas personales es un tema pues muy interesante en cuanto a que nos conlleva realmente a tener una excelente planificación en cuanto a lo que es nuestros ingresos, nuestros gastos, ¿no? Entonces, espero que realmente cumpla las expectativas que trae cada uno de ustedes a este encuentro. Pues consideramos que es de vital importancia, valga la redundancia, ¿no? De vital importancia para que tengamos un excelente manejo de nuestro dinero y que día a día podamos surgir, digamos, con nuestros recursos, ¿no? Y utilizarlos al máximo para así obtener un excelente beneficio y lograr un excelente nivel de vida, que es lo que cada uno de nosotros buscamos en nuestro diario caminar. Entonces, bienvenidos nuevamente y doctora Patricia, da la bienvenida a nuestro conferencista y nuevamente un saludo. Se me había olvidado darles un afectuoso saludo de parte de nuestra decana, la doctora Sandra Mondragón, quien es nuestra decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, y asimismo de la directora zonal, nuestra líder, la doctora Blanca Dilia Parrado. Entonces, bienvenidos nuevamente y espero que sea de su agrado esta capacitación. Pues ya prácticamente estamos cerrando este ciclo de conferencias y no, pues bienvenidos y que aprendamos muchísimo a manejar nuestros recursos para tener un excelente, digamos, manejo de nuestro dinero y miremos cuáles son aquellas expectativas, analicemos si estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y así lograr realmente nuestro objetivo como tal. Bienvenidos nuevamente y doctora Patricia, entonces tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora María Cristalia. Bueno, nos recibimos ese afectuoso saludo de parte de usted, de parte de nuestra directora, la doctora Blanca Dilia, y también de nuestra decana nacional, la doctora Sandra. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Nos alegra muchísimo tenerlos aquí. Para el día de hoy estamos aquí para realizar la sesión de finanzas personales, nuestra capacitación en finanzas personales. Para esta capacitación los vamos a acompañar el doctor Alejandro Martín y quien les habla, Patricia Anchico, que vamos a ser los capacitadores el día de hoy. Entonces, para iniciar con esta capacitación, le damos entonces la bienvenida al doctor Alejandro. Le voy a pedir, por favor, doctor Alejandro, que comparta su pantalla y comparta su cámara. Puede activar el micrófono para que pueda saludar a nuestro público que se sigue conectando por acá y que tenemos, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Ya ahí se te ve la presentación en la pantalla. Entonces, los dejo con el doctor Alejandro. Espero que aprovechen al máximo esta capacitación, tomen apuntes, si tienen preguntas, dudas e inquietudes por el chat, las vamos a ir registrando. Recuerden ayudarnos, por favor, con el registro de la asistencia. Les estamos compartiendo el enlace por el chat y también recuerden, por favor, cuando ya estemos finalizando vamos a compartirles el enlace de evaluación del evento, que es importantísimo que también por favor nos ayuden con esto. Cuando ustedes registran los datos en la asistencia, pues cuando ya tengamos disponible la grabación de esta capacitación, se la estaremos compartiendo. Entonces, doctor Alejandro, adelante. Gracias, doctora Patricia. Doctora María Cristiana, muy buenas noches. Un gusto, un saludo para todos los participantes en esta capacitación sobre finanzas personales. Un tema pues bastante importante que a veces no le prestamos la importancia que se merece y que nos afecta pues a todos diariamente, no solamente a cada uno de nosotros, sino a nuestras familias. Entonces, pues para empezar quiero de pronto manejar un concepto que a veces no sabemos lo que son las finanzas personales y pues cuando hablamos de finanzas personales estamos hablando también de educación financiera.
Básicamente, y para no de pronto hablarlo en términos tan técnicos, cuando hablamos de finanzas personales, pues estamos hablando básicamente de el manejo de nuestros recursos, en cómo invertirlos, cómo gastarlos, la distribución que hacemos de ellos y el endeudamiento que a veces obtenemos a través del sector financiero. Entonces estamos hablando en general de ingresos, gastos, bienes materiales, ahorro, de seguros, créditos y todo lo que se nos presenta pues en nuestros hogares, nuestras finanzas personales. ¿Cuál es la importancia de las finanzas personales o de la educación financiera? Ahí lo podemos ver, está resaltado en azul. Básicamente, todo se resume en tener un bolsillo sano y en lograr los objetivos, ya que cuando sabemos manejar nuestras finanzas personales, sabemos distribuir nuestros recursos, nuestros ingresos, pues podemos fijar metas y alcanzarla quizá mucho más rápido que si no lo estamos haciendo. Esos sueños que muchas veces nosotros no los tenemos quizá, pero no los plasmamos y no buscamos cómo conseguirlos por falta de organización y administración de nuestros recursos financieros. Digamos que cuando hablamos de finanzas personales, básicamente hacemos énfasis o referencia a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos necesidades. Nos han hablado mucho de la escala de necesidades de Maslow, que pues las clasifica en 5 partes, pero para hacerlo un poco más didáctico, más práctico, yo la resumo en 2 partes nomás, que son las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Cuando hablamos de necesidades primarias, estamos hablando prácticamente de las mismas que habla Maslow, que son las fisiológicas y de seguridad. Estamos hablando de alimentación, de salud, la de vivienda, esas necesidades que pues, son de primera, como su nombre lo indica, son de primera base o primera necesidad. Y unas secundarias que pues no son vitales, pero aumentan el nivel de satisfacción y bienestar de las personas. Entonces aquí en las necesidades secundarias podemos hablar cuando queremos comprar un vehículo, un celular, cuando queremos quizá comprar un apartamento adicional al que ya tiene alguna persona, entonces en este caso pues ya es secundario. Cuando la persona quiere comprar la ropa de marca o quiere viajar, estamos hablando de una necesidad secundaria. El objetivo de las finanzas personales, pues digámoslo, es buscar la forma de aplicar la administración, ¿sí? El proceso administrativo, pero normalmente nosotros lo vemos es en las organizaciones, pero nunca o quizás no lo aplicamos en nuestras finanzas personales. Y es cómo distribuir esos recursos. Digamos que muchas veces nosotros hablamos de que a nosotros nos crean la necesidad, ¿cierto? Es una frase que muchas veces las personas dicen. ¿Por qué? Porque salen nuevos productos, nuevos servicios y nosotros terminamos adquiriéndolos. Pero resulta que las necesidades no nos las crean. Las necesidades siempre han existido. Lo único que nos crean es una nueva forma de satisfacer esas necesidades. Es decir, si existe la necesidad de comunicación, a través del tiempo pues ha evolucionado y hoy en día pues tenemos una tecnología, unos sistemas, unos aparatos que nos permiten comunicarnos de manera diferente. Lo que hacen es innovar. Lo mismo sucede con el tema de las necesidades, por ejemplo, de alimentación, la necesidad de vestuario. Nos han ido creando nuevas posibilidades en una economía de consumo y a veces nosotros caemos en esa tentación. Cuando hablamos de la planeación de las finanzas personales, pues tenemos que hablar obligatoriamente de lo que es un diagnóstico, porque digamos que para poder aplicar el proceso administrativo, yo tengo que hacer un diagnóstico de cómo estoy, qué estoy haciendo, para poder ¿qué? Para poder mejorar. Básicamente cuando hablamos de diagnóstico es recoger información, ordenarla para juzgar una situación actual y asimismo poder tomar decisiones futuras. Digamos que el diagnóstico nos sirve para empezar a ¿qué? A planear, porque la planeación se basa en el diagnóstico. Planear es un proceso de toma de decisiones futuras
o con el ánimo de cumplir metas y objetivos, teniendo en cuenta un contexto presente. Para hacer el diagnóstico digamos, de la planeación en finanzas personales, pues tenemos en cuenta esas necesidades de las cuales estaba yo hablando ahorita, las necesidades básicas, que son eso, debemos tener en cuenta primero que todo las necesidades o gastos fijos que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, en nuestra familia, ¿cierto? Están lo que son la alimentación, los servicios, el vestido, la vivienda, la educación, la salud, el transporte, esos gastos que pues no pueden dejar de causarse. Aquí tenemos que hacer una diferenciación porque cuando hablamos, por ejemplo, de alimentación, tenemos que tener en cuenta que la alimentación se refiere a la necesidad básica de cumplir con ese requisito de nuestra familia. Pero a veces nosotros confundimos las comidas en la calle, ¿cierto? Y eso deja de ser una necesidad básica. Esos antojos de ir al restaurante, esos antojos de pronto de comer lo que se nos presenta en la calle, pues, y no en la casa, y eso ya son unos gastos secundarios. Cuando hablamos de servicios, pues estamos hablando obligatoriamente de los servicios del hogar. Cuando hablamos de vestido, esa necesidad básica es una necesidad que pues todos tenemos que cubrir, pero también sucede que a veces confundimos esa necesidad con esos gastos suntuosos cuando empezamos a comprar de marca, nos dejamos llevar por la publicidad. Normalmente nosotros caemos fácilmente en el tema de publicidad y terminamos haciendo gastos innecesarios o que son secundarios. La necesidad de vivienda, de educación, la salud y de transporte. Y también estamos hablando cuando vamos a diagnosticar de esas necesidades secundarias, que son, por ejemplo, comprar un vehículo, un viaje que tengamos planeado hacer. Los celulares es una necesidad secundaria que muchas veces también caemos en la tentación y los estamos cambiando cada 6 meses, cada año, y estamos cometiendo un error en nuestras finanzas personales. Tenemos que identificar los ingresos. También hace parte del diagnóstico que debemos hacer. Identificar los ingresos para sí mismo poder hacer un presupuesto, planear lo que vamos realmente a poder gastar. Porque nosotros muchas veces no tenemos en cuenta los ingresos reales y gastamos más de lo que tenemos. Cuando hacemos este diagnóstico, entonces nos ubicamos, como cuando uno va al médico, nos hace un diagnóstico, nos dice qué tenemos, en qué estado nos encontramos, para poder ¿qué? Para poder él darnos una alternativa para nuestra salud. Lo mismo pasa acá, pero para nuestra salud financiera. Hacemos el diagnóstico, debemos hacerlo concienzudamente para empezar a ¿qué? A realizar una verdadera planeación. Dentro de la planeación, pues están algunos ítems que debemos ir manejando. Lo primero es establecer metas y objetivos. Debemos armar un presupuesto. Ya conociendo nuestros ingresos y nuestros gastos, podemos armar un presupuesto mensual. Llevar un registro de ingresos y gastos. No es solamente armarlo, sino también acostumbrarnos a llevar ese registro para ir evaluando cómo estamos realizando esos gastos. Eliminar deudas. Endeudarse solo para construir patrimonio. Hace parte de la planeación. Controlar el endeudamiento. Evitar los gastos hormiga. Esos gastos que a veces a diario hacemos en antojos, en cosas que parecen que no son gastos, pero si uno empieza a sumarlos semanalmente, mensualmente o anualmente, son un gasto representativo. Evitar el viva la fiesta. Ya ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. Destinar una parte de los ingresos para el ahorro, que es algo que normalmente no hacemos. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que tenemos o de lo que ganamos. Y poner a producir esos ahorros. Cuando hablamos de establecer metas y objetivos, estamos hablando básicamente de proyectarnos. Realmente los seres humanos, cometemos el error de hacer muchas cosas sin establecer metas.
porque simplemente sobre el camino sucedieron. Y eso nos pasa muchas veces cuando nos casamos, cuando tenemos un hijo o cuando después de que nos casamos no tenemos esas metas y objetivos y por eso muchas veces no se alcanzan. Hay que tener metas y objetivos. Dicen por ahí que el que no tiene meta ya llegó, entonces, o no sabe para dónde va. Entonces es muy importante empezar a establecer cuáles son mis metas, mis objetivos a mediano, a corto o a largo plazo, ¿sí? Está, por ejemplo, como lo vemos en la imagen, la meta de tener un hogar, de tener una casa, de tener un auto, de estudios. Es una meta que muchos a veces postergan o no buscan los mecanismos para cumplirla. Entonces, este tipo de metas son importantes para uno saber para dónde va. Cuando hablamos también de finanzas personales, estamos hablando de presupuesto. Entonces, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es importante determinar cuál es el presupuesto ya teniendo en cuenta los gastos de cada uno. Entonces, lo que hablaba anteriormente. ¿Cuántos gasto yo en servicios? Un promedio mensual. ¿Cuánto en transporte? Si es que me transporto en transporte público o si es tengo mi carro, mi moto, entonces cuánto es el consumo mensual de gasolina, la alimentación, que ya lo hablaba anteriormente yo, pues diferenciar los gastos de la comida de calle, antojitos o gusticos, de lo verdaderamente alimentación en el hogar. El arriendo, el arriendo o la cuota de la casa se está pagando, los gastos de educación, de aseo, bueno, de vestuario y otros gastos como son las obligaciones financieras. Digamos, eso es a nivel general porque ya la doctora Patricia más adelante nos va a hacer énfasis de manera más detallada. Es importante, perdón, tener un registro, porque es que lo que uno no anota, lo que uno no apunta, se le olvida y no me permite a mí hacer un control sobre los gastos. Entonces, pues antiguamente las personas que tenían esa cultura de registro, pues lo pueden hacer en una agenda manual, pero hoy en día existen muchas aplicaciones gratis que me permiten tener en mi propio celular un registro diario. Pues yo personalmente uso una... Doctor Alejandro, se le cerró el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, retomando entonces, para el tema de registros, para llevar un control de los gastos y de los ingresos, es importante pues anotarlos. Entonces, como lo estaba diciendo, actualmente hay muchas aplicaciones en un mundo virtual, tenemos muchas aplicaciones gratuitas. Yo recomiendo pues esta que estoy ahí, App Registro Contable o la App Fintonic. Son demasiado sencillas de manejar, son gratis y presentan una serie de alternativas o herramientas que le facilitan a uno el control de esos gastos. Entonces, dentro de los beneficios que tiene, pues es que es gratis, le permite a uno el registro diario, le lleva el acumulado mensual y anual, le realiza las gráficas automáticamente, como lo pueden observar en la parte inferior de las gráficas, él automáticamente en la medida que uno ingresa la información, le grafica, le muestra entonces dónde está uno gastando más, cuál fue el gasto menor, para uno tener como mayor comprensión de esos gastos y poder tomar decisiones en el momento que lo necesite de dónde recortar esos gastos quizá innecesarios. Le permite a uno crear las cuentas que uno necesite, le maneja también el tema estadístico y pues como lo decía inicialmente, eso es muy práctico. Pero para la persona que de pronto no se le dificulta o no tiene cómo descargar una app de estas, entonces pues lo pueden hacer en una agenda con papel y lápiz. Bien, uno de los puntos, digamos, más álgidos y quizá más importantes dentro del manejo de las finanzas personales
y familiares es el tema del endeudamiento financiero. Muchas familias por dos razones. Una, porque no tienen acceso a la banca formal y otros porque hacen mal uso de esta banca, ¿sí? Porque en el mundo actual encontramos muchas alternativas para endeudarnos. Las personas que normalmente no tienen acceso a la banca formal, pues acuden a algo demasiado peligroso, que son los mal llamados gota a gota o agiotistas, que prestan a unas tasas supremamente altas y que llevan pues a la quiebra o a la ruina a cualquier persona que acude a este tipo de créditos. Y ya sabemos algunas de las consecuencias también en el tema personal. Y cuando hablamos de endeudamiento financiero, hablamos pues de todos los bancos, corporaciones que están reguladas por la superintendencia, y allí encontramos una serie de alternativas financieras que a diario nos están ofreciendo. Están las tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión, crédito para vehículo, crédito hipotecario, nos dan la alternativa de leasing o crédito, alternativas de libranza, y hay otros tipos de créditos como los créditos educativos. Una de las preguntas que a mí a veces me hacen es, ¿qué conviene más o qué le sirve más a uno? ¿Si un crédito o un leasing? Y es una de las alternativas que normalmente ofrecen los bancos. El leasing generalmente lo ofrecen con unos punticos por debajo en la tasa de interés, a diferencia del crédito. ¿Qué pasa? Digamos, yo trabajé en el sector financiero y resulta que para el banco lo ve desde el punto de vista de la seguridad de la garantía, cuando hablamos, por ejemplo, de crédito hipotecario o de un crédito de vehículo. Resulta que para el banco, en el momento que el cliente entre en mora, es mucho más dispendioso recuperar la garantía a través del crédito. ¿Por qué? Porque por crédito le implica todo un proceso jurídico, ¿sí? Que a veces se demora bastante y es más costoso para ellos. Por el leasing, como el bien queda a nombre, sea el carro o la casa queda a nombre del banco, es mucho más fácil recuperar esa garantía hipotecaria o esa garantía vehicular. Entonces, el banco normalmente prefiere el leasing. Es una de las diferencias. Obviamente, estoy hablando en el caso de que uno como cliente llegue a entrar en mora, porque el resto, si lo vemos desde el punto de vista de la tasa de interés, pues es más conveniente el leasing, porque siempre está por debajo de la tasa del crédito ordinario. Cuando hablamos específicamente de las tarjetas de crédito, que digamos que normalmente es como el enganche que tienen los bancos con los diferentes clientes para conocerlos cuando son muy jóvenes, es la primera forma que el banco le ofrece a un cliente para endeudarse, es la tarjeta de crédito. Y actualmente pues hay proliferación de tarjetas de crédito por todo lado, de diferentes estilos. Todos los bancos le llegan a uno a diario mensajes de tarjetas de crédito. Ya los almacenes de cadena tienen sus propias tarjetas de crédito. Los almacenes inclusive que venden zapatos han sacado tarjetas de crédito porque es un negocio muy rentable. Y hay unas características que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de tarjetas de crédito para no cometer errores que muchos cometen, y es endeudarse innecesariamente con estas tarjetas. Lo primero que tenemos que saber es que la tarjeta de crédito tiene la tasa más alta del mercado. Normalmente, en este momento, la tasa máxima está en el 2.08. Como lo vemos ahí en la imagen, la tasa para abril, la llamada tasa de usura o tasa máxima, está en el 28.04 efectivo anual, que equivale al 2.08 mensual. Hay unos bancos que ofrecen, digamos, alternativas con menores tasas y que le brindan al cliente pues algún alivio en el momento de endeudarse. Dentro de las características generales que se deben tener en cuenta cuando hablamos de tarjetas de crédito está, 1, la cuota de manejo. Todas las tarjetas tienen cuota de manejo. En la gráfica que vemos ahí en el centro están algunas de los bancos
El Banco Agrario, por ejemplo, cobra mensualmente por una tarjeta de crédito 21.766 pesos. Úsela o no la use, usted paga eso. El Banco Caja Social, 65.000 trimestral. Avevilla, 72.000 pesos trimestral. Y así sucesivamente. Estos gastos es importante tenerlos en cuenta, porque por el solo hecho de uno tener una tarjeta de crédito, ya está uno teniendo un gasto adicional que perfectamente le puede servir para una necesidad primaria. Los costos en tarifas en avances. Un mal hábito que tienen las personas es, como tienen la tarjeta, hacer avances o anticipos. Resulta que cuando usted hace un avance o anticipo, le están cobrando algunos bancos 5.000, 7.000, 8.000 pesos por cada vez que usted haga un anticipo. Son sobrecostos adicionales a la tasa de interés del 2.08. Por ejemplo, el éxito, la tarjeta tuya, cobra 7.000, 8.000 pesos cada vez y tienen cupos máximos de retiro de 400.000 pesos. Entonces, si usted necesita 2 millones o 1 millón de pesos, tiene que retirar 2 o 3 veces, implica que por cada retiro le van a cobrar esos 7.000, 8.000 pesos. Otro de las características que uno debe tener en cuenta, bueno, si entra en mora, adicionalmente le van a cobrar unos intereses adicionales al interés normal. Reportes en centrales de riesgo. Cuando uno no tiene un buen hábito en el uso o en el endeudamiento con tarjetas de crédito, se expone, a que lo reporten en centrales de riesgo. Y es, digamos, una forma de presión que tienen los bancos para poder, digamos, vetar a esos deudores morosos y obligarlos o a ponerse al día o a cerrarles el crédito en todo el sistema financiero. Adicionalmente, si lo tenemos en cuenta, actualmente cuando uno busca trabajo, hay muchas empresas, la gran mayoría de empresas grandes lo hacen firmar a uno una autorización de consulta. Y normalmente cuando uno está reportado, esto también le cierra a uno las puertas desde el punto de vista laboral. Ningún banco, por ejemplo, contrata a alguien que esté reportado y muchas empresas grandes tampoco lo hacen. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de no prestarle suficiente importancia a eso y nos estamos cerrando las puertas desde el punto de vista laboral también. Otra característica de las tarjetas es que puede usted rediferir las deudas o ampliar los plazos. Digamos que ahorita por tema de pandemia eso se ha utilizado mucho por el tema del desempleo y eso han dado la oportunidad, pero no es una buena práctica desde el punto de vista de las finanzas personales, porque esto hace que se incrementen los costos y los intereses que usted termina pagando al final de recoger la deuda. Otra alternativa que manejas es la compra de cartera. Cuando hablamos, de compra de cartera, es una alternativa, digamos, buena. Ahorita la vamos a ver más adelante cuando estamos trabajando con tarjetas de crédito. Y es importante saber qué tarjeta de crédito me conviene. ¿Por qué? Porque, pues, en vista de que ya todos los bancos manejan tarjetas de crédito, los almacenes, ellos han creado, digamos, alternativas dentro de cada banco para ofrecer tarjetas de crédito, que la Gold, que la Platino, que bueno, le tienen nombres diferentes. ¿En qué varía? Los cupos varían, las tasas, y hay algunas entidades financieras que efectivamente han sacado tarjetas de crédito que no tienen cuota de manejo. Digamos que es una buena posibilidad para uno tener una tarjeta que tenga exoneración de cuota de manejo permanente. Dentro de esos está Scotiabank, está Banco Finandina, que en este momento recuerdo. Entonces, usted saca su tarjeta de crédito y úsela o no la use, no le van a incrementar, no le van a cobrar, cuota de manejo. Pero, ¿qué pasa? Le niegan ciertos beneficios que usted adquiere con las otras. Por ejemplo, en tasa, cuando usted hace una compra de cartera con determinada tarjeta, entonces, cuando tiene cuota de manejo, le dan una tasa, pero si usted no tiene cuota de manejo, no le dan el mismo beneficio en tasa cuando hace una compra de cartera, de una deuda de una tarjeta de otro banco. Entonces, lo que le quitan lo que le regalan por un lado, se lo sacan por el otro. Los bancos nunca pierden. Aquí quiero pues que miremos este ejemplo sencillo
coloqué pues la tarjeta de éxito al puesto, digamos, es un ejemplo nomás, que es una de las tarjetas, digamos, más populares que, digamos, más existe dentro de las familias. Es un ejemplo práctico y didáctico que debemos tener en cuenta en el momento de manejar las tarjetas. La tarjeta del éxito tiene una cuota de manejo y la del costo aproximadamente de 19.200 pesos. Las personas que no tienen educación financiera normalmente usan la tarjeta para cualquier cosa, hasta para comprar el mercado. Cuando uno adquiere un producto o hace una compra con una tarjeta de crédito, automáticamente le está incrementando el costo y bastante. Entonces, uno tiene que ser demasiado inteligente a la hora de usarla. ¿Por qué? Porque si yo compro, como en el ejemplo que coloco acá y lo veo frecuentemente, mercado para un mes, y pago 500.000 pesos por ese mercado, pues ese mercado se me va a ir a mí en un mes o menos de un mes. Es lo primero que tengo que tener, que debo tener en cuenta. Y la mayoría de personas sacan o financian esa deuda a 2, 3 y hasta más meses. Quiere decir que consumen lo que compraron y la deuda les dura más tiempo. Si yo hago una compra de 500.000 pesos a una tasa actual del 2.08 nominal mensual y la difiero a solo 3 meses, si hago el ejercicio en intereses, con solo intereses, yo quedaría pagando cuotas de 173.647. Quiere decir que estaría pagando en los 3 meses 520.941 pesos. El interés total sería de 21.000 pesos casi, el incremento a la compra inicial. Pero cuando yo empiezo a tener en cuenta los gastos adicionales que me representa esa tarjeta, por ejemplo, los 19.200 que me empiezan a cobrar apenas yo genero una factura, más los 2.000, 3.000 o 4.000 pesos de interés, de seguro de vida que se maneja. Entonces ya yo no pago 173.647, sino 195.847. Tengo un incremento automáticamente de 29.000 pesos, de 22.000 pesos, perdón, en la mensual, que es la suma de los 19.200 más los 3.000 pesos de seguro de vida. Entonces, inicialmente había dicho que 6.980, pero ya estoy hablando de 29.180 pesos mensuales. Entonces, como lo podemos ver en este pequeño ejercicio muy sencillo, con un monto pequeño, estamos hablando de solo 500.000 pesos, todo lo que terminamos pagando en 3 meses. Si lo hacemos pues con una compra de 1 millón, de 1,5 millones, 2 millones, cuando muchas veces adquirimos un televisor o un teléfono celular, entonces pues estamos pagando mucho más por el uso de la tarjeta. Las tarjetas no son malas en sí mismas. Lo que pasa es que nosotros debemos saber utilizarlas. Debemos primero pues conocer las ofertas financieras de las diferentes entidades. Una de las prácticas, digamos, que yo más recomiendo es la compra de cartera. Cuando usted necesite hacer compra de algún artículo o utilizar una tarjeta, ¿qué pasa? Pues normalmente hay que tener dos. Cuando usted tiene dos tarjetas, compra con una y cuando usted sabe cuál es la tasa que le dan por compra de cartera, pues con la que quede más económica, compra la cartera y si usted está en el 2.08 con la otra posiblemente le va a quedar en el 0.8, 0.9, menos casi la mitad del interés. Es una de las prácticas, digamos, que se deben hacer cuando uno hace uso de las tarjetas de crédito. Conocer la diversidad de productos y las características, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la publicidad, pero no averiguamos esa diversidad de productos y qué características tienen al momento de adquirir una tarjeta. Máximo una cuota es una de las también alternativas. O sea, a una cuota no genera intereses. Aprovechar las compras de cartera que ya les estuve mencionando, no hacer compras por impulso. Bueno, eso es uno de los temas importantes que debemos saber al momento de utilizar las tarjetas, porque muchas veces nosotros y la gran mayoría
usamos las tarjetas es por impulso, para compras innecesarias, y no nos estamos dando cuenta que estamos descapitalizándonos o pagando muchos intereses y gastando dinero que quizá va a servir, que podría servirnos para otra necesidad en nuestras finanzas o en nuestro hogar. Evitar caer en las ofertas publicitarias. Es muy común que a uno al correo, mensajes de texto, en las aplicaciones que uno maneja le llegue publicidad donde le ofrecen estas tarjetas de crédito, le ofrecen a uno algunas alternativas para que uno, digamos, zafa la vela, el éxito al costo, donde le ofrecen a uno algunas alternativas con el único objetivo de que uno las adquiera. Digamos que las tarjetas son una herramienta útil, sabiéndolas usar con el manejo adecuado. Esto en cuanto al tema de las tarjetas de crédito. Cuando hablamos de prácticas responsables en las finanzas personales, como lo mencionaba al inicio, pues establecer metas y objetivos está dentro de esas prácticas responsables. Trabajar en equipo. Cuando hablamos de las finanzas de la familia, es indispensable que haya un trabajo en equipo. Lo que pasa es que en las finanzas familiares, pues no hay como en las empresas, en las grandes empresas, en las finanzas corporativas, toda una estructura. Pero aquí es fundamental que se trabaje en equipo, unir esfuerzos en familia. Es lo normal y lo recomendable es que tanto la pareja sepa cuánto se gana el uno y cuánto se gana el otro, que sumen ingresos, que los gastos también los hagan en familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el uno gana, el otro gana también, pero resulta que a la hora de gastar simplemente le dicen, usted pague eso, yo pago eso, pero no saben los excedentes en qué se los gasta. Es un error, lo digo desde el punto de vista de las finanzas familiares, porque como sociedad conyugal, pues una sociedad funciona cuando las dos partes están trabajando en pro de las mismas metas y de los mismos objetivos. Evitar prestamistas informales, el llamado gota a gota que pues ya lo mencionamos. Eliminar deudas. Cuando hablamos de eliminar deudas es importante determinar qué deudas, cuando yo tengo más de una deuda, debo empezar por eliminarlas gradualmente cuando empiezo a hacer uso de la educación financiera. Entonces, digamos que la principal manera de determinar qué deuda voy eliminando es por la tasa de interés. La que a mí me represente un mayor costo financiero, pues debo tratar de eliminarla primero y así sucesivamente hasta tratar de quedar con una sola o sin ninguna deuda, o la que menos me represente gastos en cuanto a los intereses. Controlar el endeudamiento. Estamos en una sociedad de consumo donde a toda parte donde vamos estamos escuchando ofertas, estamos escuchando promociones, en los mismos almacenes de cadena, en las posiciones que utilizan en los estantes, eso todo tiene un estudio de mercadotecnia que busca que uno compre, que uno vaya por una cosa y termine echando 10 cosas. Entonces, cuando yo no tengo un control de mi endeudamiento, fácilmente caigo en ese tipo de prácticas. Uno va a hacer alguna compra pequeña y termina trayendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos control del endeudamiento. No hacemos un listado. Entonces, si yo me voy para un almacén a comprar 3 o 4 cosas, pues llevo el listado. Por ejemplo, si uno va con niños, ustedes ven que el tema de dulces siempre está al alcance de los niños, en los puntos de pago donde uno espera. Entonces, son formas de hacer que uno gaste más de lo que iba pensando inicialmente. Endeudarse solo para construir patrimonio. Las deudas no son malas. O sea, el tema es cómo uno las maneja. Porque si uno, por ejemplo, está pensando en comprarse una casa, un apartamento, un lote, o comprar un segundo predio, pues obviamente es una alternativa que tiene uno para adquirirlo, pero está construyendo un patrimonio. O sea, no es un gasto porque digamos que cuando uno adquiere una vivienda,
esta se le va a valorizar y le va a generar un beneficio que evita uno pagar arriendo, o si es un segundo inmueble, pues lo puede arrendar y le genera un ingreso adicional, o el mismo inmueble se paga solo. Controlar las tarjetas de crédito, evitar el viva la fiesta. Cuando hablamos del viva la fiesta, es todos aquellos gastos que a veces creemos que porque los hacemos en familia o en pareja no son malos. Que yo salgo con mi esposa o con mi esposo, cada 8 días voy a rumbear, pero ¿eso qué tiene de malo? Pues en sí no tiene nada de malo, pero si uno empieza a sumar lo que se gasta cada 8 días o cada 15 días, si lo hace con mucha frecuencia, por eso dice viva la fiesta cuando uno lo hace con demasiada frecuencia, si uno lleva un registro y suma, eso le hace hueco a las finanzas de la familia. Entonces es importante eso, o sea, de acuerdo a lo que si está bien no salir, gastar en diversión, pero también debe ser con medida. Mantener la austeridad en época de vacas gordas. Esto fortalece y acelera el desarrollo familiar. Otro de los grandes errores que cometemos o que cometen las personas es cuando están bien económicamente, no pensar que esa situación buena puede cambiar y se dedican a gastar más de lo que ganan. Nunca es suficiente. Entonces, en vez de ahorrar, en vez de invertir, en vez de tratar de tener un capital para en el momento de que tengan una calamidad o una época de vacas flacas, no lo hacen, y por eso es que muchas veces las personas que uno vio que ganaron mucho dinero, que tuvieron sueldos exorbitantes de un momento a otro, se quedan sin el trabajo, se quedan sin el puesto, pero no tienen nada. Lo vimos hace 3, 4, 5 años con las personas del sector petrolero y en muchos otros sectores, pero el petrolero digamos que fue uno de los que más fue golpeado. Personas que se ganaban 15, 18, 20 millones de pesos, obviamente pues unos salarios supremamente altos que le permiten a uno tener un excelente nivel de vida, pero asimismo se endeudaron. Los bancos pues eran los clientes consentidos donde cada año les ofrecían a estos clientes la posibilidad de cambiar de carro, de viajar, tarjetas de crédito con cupos altísimos, y como estaban ganando tan bien, no pensaron que esa bonanza petrolera iba a cambiar. Resulta que se quedaron sin trabajo, personas que han perdido su casa si la tenían, pues la estaban pagando, sin carro, o sea, en unas situaciones que uno creería que era imposible llegar, y más cuando tuvieron esos ingresos tan altos. Entonces, siempre es importante, y esto no es una recomendación solamente mía. O sea, esto yo se lo he escuchado a Carlos Slim, a mensajes que daba Steve Jobs, o sea, personas que han tenido capitales muy grandes, pero sin embargo recomiendan tener austeridad cuando uno está bien, igualmente ser austero. Otra práctica responsable, ahorrar. Sé que a veces o es una queja constante que uno de dónde va a ahorrar, pero uno siempre debería tener un porcentaje de lo que gana ahorrado. Así sea poquito, pero siempre ahorrado, no acostumbrarse a gastar todo. ¿Esto qué le permite? Colocar los ahorros a trabajar, que si usted ahorró algo, pueda ponerlos a producir esos ahorros, que sean un ingreso adicional. Otra práctica responsable, perdón, es cumplir con las obligaciones adquiridas, porque muchas personas, como lo explicaba anteriormente, adquieren las obligaciones y se relajan, y resulta que lo reportan. Entonces, si uno adquiere una obligación, pues primero debe hacerlo responsablemente, saber hasta dónde se puede endeudar, saber hasta dónde yo puedo adquirir una deuda, y asimismo, pues debo pagarla. Evitar gastar por aparentar. Este es otro pecado que cometen muchas personas, por el hecho de que lo miren. Entonces compran cosas a veces. Hay una frase que me encanta que la coloqué ahí: gastan dinero que no tienen en cosas que no necesitan para aparentarle a personas a las que no les importa. Entonces cuando yo me excedo, por ejemplo, si voy a comprar ropa, entonces que si no es la marca X que está de moda, o que si no son las zapatillas de 500.000 pesos, entonces no las puedo comprar. No importa, pues tengo la tarjeta, me endeudo con la tarjeta, pudiendo haber comprado unas zapatillas, inclusive a veces de la misma marca, pero de colección anterior, y haberlas comprado
en la mitad o menos. Sucede, por ejemplo, en Adidas. Adidas tiene zapatillas de 500.000, 600.000, 400.000, pero uno va a los outlets, que son zapatillas que hace 3, 4 meses estuvieron salieron ya colección anterior y las venden en 120, 150, 200.000 pesos. Entonces, a veces el solo hecho de aparentar, nosotros gastamos, y este es un error grandísimo que normalmente sucede en las familias. Cuando a veces tratamos de justificar estos gastos, cuando nosotros queremos como gastar y encontrar una justificación, utilizamos o encontramos frases como las siguientes, o amigos que le dicen a uno, personas que le dicen a uno, es que uno se muere y nada se lleva, cuando uno quiere ahorrar, entonces para eso trabajo, hay que darle gusto al gusto, como la película, me lo mecateé en cositas, una vez al año no hace daño. Entonces son expresiones que van en contra de la educación financiera, son expresiones que aunque suenen graciosas, van en contra de esa educación financiera y le hacen daño a las finanzas pues, de una persona o de una familia entera. Como conclusión, todas las economías domésticas son susceptibles de planificar y organizar en mayor o menor medida. En este sentido, cuanto antes empecemos esta práctica, mejor podremos optimizar nuestros recursos financieros para conseguir nuestros objetivos propuestos. Es decir, en la medida que nosotros tomemos conciencia que debemos tener una cultura en nuestras finanzas personales óptima, en que tenemos que mejorar esas prácticas financieras y tener una verdadera educación financiera, pues más pronto nosotros podremos adquirir o empezar a mejorar nuestras condiciones. Quizá cumplir metas o sueños que tenemos y que hemos postergado por falta de un buen uso de esas herramientas de educación financiera. Una frase que dice, en tus finanzas personales eres propietario, gerente, administrador y auditor de tus recursos y serás el único responsable de lo que logres con ellos. A diferencia de las finanzas corporativas donde está pues los socios, la junta directiva, el gerente general, bueno, y todo el organigrama y donde todos tienen poder de decisión o control, en las finanzas personales somos individualmente nosotros mismos los que debemos tomar la decisión de qué hacemos con esos recursos, si nos organizamos, si empezamos a manejar verdaderamente con inteligencia nuestras finanzas personales o seguimos haciéndolo como lo hemos venido haciendo, si ha sido de una manera negativa. Aquí no tenemos auditores, entonces somos nosotros mismos quienes debemos tomar conciencia. Es un tema de actitud. ¿Y qué es actitud? Es la respuesta emocional y mental ¿a qué? A las circunstancias de la vida. Entonces, cuando hablamos de actitud, soy yo mismo el que me tengo que motivar, soy el que tengo que tomar conciencia, soy el que tengo que tomar la iniciativa. Hasta acá pues va la capacitación. La doctora Patricia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Información supremamente valiosa. Muchísimas gracias por sus aportes. Voy ahora a compartir pantalla, Doc. Si quieres, dejas de compartir pantalla para poder compartir pantalla. Listo, muchísimas gracias. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla. Les agradecemos por favor el registro de la asistencia para que pues podamos enviarles las grabaciones de las capacitaciones. Es importantísimo que nos registremos. También es importante, ¿por qué? Porque ahí les estaremos enviando nosotros pues toda la información, también invitaciones a los próximos encuentros que tengamos. Entonces es súper importante. Bueno, me alegra mucho que todos hayan llegado hasta acá. Hay muchas personas conectadas. Bienvenidos. Bueno, básicamente ya vamos a iniciar. Espero por acá yo. Listo.
Acá vamos a colocar solo. Listo, voy a dejarlo así, ahí creo que sí ya me están viendo, todo está, creo que me escuchan muy bien. Cualquier cosa, pues entonces quedo súper atenta, voy a confirmar si sí me están escuchando. Creo que sí, sí me están escuchando. Me confirma. Perfecto, doctora Patricia. Listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya para iniciar esta capacitación me permito presentarme. Mi nombre es Patricia Enchicoque Zorro, yo soy contador público, especialista en finanzas y magíster en dirección y asesoramiento financiero, docente de la UNAD. Me complace muchísimo estar acá, esta vez no solamente acompañándolos con la presentación de los capacitadores, sino también pues poderles compartir un poquito de todo esto de las finanzas personales. Como ya lo comentaba el doctor Alejandro, pues es súper importante que nosotros seamos muy mesurados cuando vamos a planear con respecto a nuestras finanzas. Es importante eso, y como lo hablaba él, cuando nosotros hablamos de finanzas personales, más que finanzas individuales, estamos hablando de las finanzas de la familia. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales y educación financiera, nos vamos remitiendo a esa planeación financiera familiar que nosotros debemos realizar, porque como lo decía él, nosotros tenemos una familia y esa familia se convierte en una sociedad familiar, así como las sociedades pues grandes o las sociedades nosotros creemos comerciales, de servicios. Asimismo, nuestra familia necesita ser organizada en cuanto a las finanzas. Entonces, nuestra familia necesita llevar un control de esa contabilidad familiar. Y es decir, que nosotros debemos ser muy específicos, debemos ser muy detallistas en cuanto a nuestros ingresos, en cuanto a nuestros gastos. ¿Para qué? Cuando una pareja se une, ¿cierto? Cuando se forma una familia y hay niños y se forma igual, así sea solo la pareja, ¿qué es lo que quiere la familia como tal? Quiere que los recursos se aprovechen. Entonces la familia quiere que lo que tiene, lo que gana, le alcance para cubrir sus gastos, le alcance para pagar sus deudas y también le alcance para poder ahorrar y generar una inversión más adelante. Eso es lo que queremos nosotros cuando formamos una familia, y es ser un equipo, como le decía el doctor Alejandro. Nosotros en una familia tenemos una sociedad. En la sociedad, en una sociedad común, tenemos socios, y esos socios cada uno deben aportar algunas cosas. Igualmente sucede en la familia. En la familia debemos tener un esfuerzo mutuo y debemos aportar por todos los integrantes de la familia. ¿Para qué? Pues para que obviamente tengamos un control sobre nuestras finanzas. Y acá entonces, para hablar un poquito de este tema, es importante que nosotros, por acá creo que voy a colocar esto, no me haga mucho estorbo. Listo, entonces creo que por ahí. Bueno, lo voy a dejar ahí. Igual cualquier cosa, pues alguien de pronto va a activar el micrófono y me va a decir. Bueno, cuando hablamos nosotros de presupuesto familiar, como les decía yo, estamos hablando de la contabilidad de la familia. Es importante tener en cuenta algunas variables. ¿Cuáles son esas variables? Los ingresos. Ya ahorita nosotros vamos a tocar cada una de estas variables mucho más a fondo y lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen allá un cuadernito, lo pueden ir haciendo en el cuaderno, o si tienen el Excel, pues aprovechen y van haciendo su formato de finanzas personales y de control de presupuesto familiar. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros tenemos en cuenta? Los egresos y los gastos. También es importantísimo que tengamos en cuenta nuestras deudas. ¿Sí? En un presupuesto yo también debo colocar todas esas obligaciones que yo tengo. ¿Qué otra cosa? El ahorro. ¿Cuánto es que yo voy a ahorrar mes a mes, o en qué voy a utilizar ese excedente de dinero que puedo tener después de mis gastos básicos? ¿Para qué yo realizo este presupuesto familiar? Ya dijimos que para ser ordenado, ya dijimos que para ser organizado y para que nos alcance, ¿cierto? Para poder aprovechar esos recursos que ingresan a la familia y para poder maximizar esos recursos, que nosotros los aprovechemos al máximo y no los vayamos a despilfarrar. ¿Listo? Entonces esto contribuye también a que la familia vaya teniendo una educación financiera. Y es que quizás al principio es difícil. Cuando nosotros empezamos un presupuesto familiar al inicio y decimos, bueno,
vamos a organizarnos, vamos a hacer nuestro presupuesto y vamos a cumplir con ese presupuesto detalle a detalle. Quizás al principio puede ser muy complicado porque es salir de nuestra zona de confort y eso nos cuesta, ¿sí? Financieramente nos cuesta también no gastarnos el dinero en cualquier cosa, como lo decía el doctor Alejandro, los gastos hormiga, que salí a la tienda y fui solamente por una libra de arroz y resulté trayendo unas papas para los niños, un jugo, una gaseosa que no lo necesitaba. Entonces, a veces cuesta, al inicio puede costar muchísimo, pero es la mejor forma de que yo pueda tener una educación financiera en mi familia, que pueda tener una cultura del ahorro, y esto también va a contribuir a que se disminuyan los problemas familiares, porque muchas veces existen muchos problemas familiares por el tema financiero. Y no es simplemente porque no ganen millones en la familia, no, es porque no son organizados. Cuando yo soy organizado con lo poco que gano, entonces puedo hacer muchas cosas, pero si soy desorganizado, ahí es cuando vienen también esos problemas familiares. Y entonces van a venir las peleas y que no nos alcanzó para comprar todas las cosas hasta final de mes. Entonces tenemos que ese tipo de cosas pueden suceder en la familia y pueden desatar problemas, discusiones, algún tipo de rencilla entre la familia. Entonces por eso es importante que nosotros vayamos planeando las finanzas para evitar ese tipo de inconvenientes. También esto es importante para que yo pueda tener unas metas claras. Cuando creo que Jaime era la persona que nos hacía un comentario, ¿cómo puedo yo establecer estos objetivos reales? Y es importante que yo digo, yo tengo que ser realista y tengo, por eso coloqué acá una frase bajito que dice, vivir conforme a mis ingresos y metas reales, no a mis deseos y libertinaje financiero. Yo puse libertinaje financiero, el doctor Alejandro dijo que viva la fiesta, ¿cierto? Vivir de fiesta cada rato. Y es importante eso, es importante que nosotros vivamos conforme a nuestras necesidades reales, ¿sí? Entonces no a querer aparentar, no a querer abarcar tanto, sino que vivamos conforme a nuestras necesidades primarias, conforme a nuestras necesidades reales y a esas metas familiares que nosotros tenemos conjuntamente, primero supliendo esas metas o esas necesidades básicas y luego sí vamos a ir desarrollando esas metas de gustos, esas metas de viajes y demás. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces por aparentar o por querer abarcar muchas cosas no terminamos abarcando nada, ¿cierto? Y dejamos los gastos que son más importantes al final cuando nosotros necesitamos priorizar. Entonces, cuando yo tengo un presupuesto, créanme que no es fácil y ustedes mes a mes y día a día lo van a estar modificando al inicio. Y esa cultura se va a ir creando en la familia. Y esto es muy importante también que creemos esta cultura no solamente en la pareja, sino en los niños. Porque como lo decía ahorita mi compañero, uno va al supermercado y entonces están las cosas de dulces y las cosas de los niños al alcance, pero si ya se empieza a crear desde el ejemplo esta cultura de ahorro y esta cultura de educación financiera en la familia, pues simplemente nosotros vamos a tener una familia también mucho más sana financieramente. Entonces es importante. También porque es importante que yo realice un presupuesto familiar, que yo tenga como la contabilidad de mi familia. Y es porque yo puedo ver si tengo excedentes o tengo déficit en mi hogar, ¿sí? De manera financiera. Esto porque es importante y yo les recomiendo que no solamente hagan el presupuesto del próximo mes, el presupuesto hay que hacerlo de todo el año, ¿sí? Y es importante estarlo actualizando y es importante ir aportando a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nosotros seamos mucho más eficientes con el dinero que está ingresando a nuestra familia. Entonces es importante que nosotros estemos realizando este presupuesto para identificar si quizás el dinero el próximo mes no me va a alcanzar o en alguno de los meses, para que yo desde ya vaya proveyendo soluciones, o sea, vaya pensando en cómo lo puedo solucionar y que no llegue por allá al mes cuando ya tengo que pagar mis obligaciones y que simplemente no me alcanzó y no sé qué hacer y me desespero y tengo que acudir a un gota a gota y tengo que acudir a una y otra cosa. Estos errores podemos cometerlos muchas veces, quizás las personas, pero ustedes que están acá, nosotros que estamos acá aprendiendo esto, que estamos compartiendo esto, debemos hacer la diferencia y debemos empezar a crear esta cultura de finanzas personales y de educación financiera para que ese tipo de cosas no nos sucedan o no volvamos a cometer este tipo de errores.
Si bien también podemos aprovechar este presupuesto para ver si tenemos algunos excedentes, como me lo comentaban también ahí el tema de la inversión del CDT, es importante que nosotros sepamos, hacemos el presupuesto y decimos, bueno, el próximo mes vamos a tener un excedente de tanto, ¿qué vamos a hacer? Y más adelante les voy a hablar un poquito de la diversificación de los ingresos y cómo podemos aprovechar esos excedentes que nosotros tenemos en nuestra familia. Bueno, entonces ya para hablar de este tema, vamos a ir a hablar directamente de la primera variable que les comentaba, que es el presupuesto de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es todo el dinero que ingresa, todo el dinero que recibe nuestra familia por diferentes pagos, como cuáles, el pago de los salarios, por cosas adicionales, no sé, la familia vende ropa, la familia quizás hace alguna otra actividad, presta algún otro servicio, entonces por todo el dinero que tenga la familia, esos son los ingresos. Entonces, de manera periódica, yo puedo tener ingresos mensuales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mis ingresos mensuales, al final voy a tener unos ingresos, al final de año, unos ingresos anuales. Acá voy a traer un ejemplo para que ustedes me vayan entendiendo mucho mejor, para que yo me haga entender mucho mejor, y es sobre los ingresos. Vamos a suponer nosotros que esta familia tiene dos integrantes, el integrante 1 y el integrante 2, supongamos que es mamá y papá. Estos dos integrantes de la familia tienen unos niños que todavía no trabajan ni tienen edad para trabajar y tienen otros ingresos por un servicio adicional que le prestan a alguien. El integrante 1 gana 2.200.000 neto. ¿Qué quiere decir cuando digo neto? Cuando ustedes vayan a hacer su presupuesto y estén contando con los ingresos de los cuales van a empezar a descontar sus gastos, es importantísimo que estos ingresos sean netos. ¿Qué quiere decir? Fuera de todos los descuentos que ya nos hacen en el trabajo. Por ejemplo, nosotros somos empleados y a nosotros nos descuentan que la salud, que la pensión, que la retención, el fondo de solidaridad, bueno, lo que les descuenten a ustedes, es importante que lo que quedó es lo que nosotros empecemos a contar como ingreso en nuestro presupuesto, ¿sí? En nuestro contrato de trabajo puede decir un salario, pero en realidad cuenten lo que a usted le consignan a la cuenta o lo que le paga su jefe en efectivo así. Entonces, listo. Tenemos esos ingresos. Esa familia tiene unos ingresos mensuales de 4.500.000. La familia, en abril, estamos en el mes de abril, ustedes dicen como ustedes, estamos acá y decimos, bueno, no hacíamos el presupuesto, vamos a arrancar, vamos a empezar a hacer ese presupuesto. Entonces, generalmente a la mayoría de personas nos pagan de manera mensual. Entonces, supongamos que a nosotros nos van a pagar el 30 de abril, ¿sí? Nos van a pagar nuestro salario. Con el salario que a mí me pagan el 30 de abril es que yo voy a planear lo que voy a hacer en el mes de mayo. Entonces, eso para mí en mi presupuesto se convierte en el dinero que tengo para poder sustentar todos los egresos que va a tener en el próximo mes, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, pues para que quede claro. Nosotros estamos trabajando en abril y nos pagan el salario el 30 de abril. Con lo que nos paguen el salario el 30 de abril es que vamos a planear el presupuesto del mes de mayo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo nos van a volver a pagar? Hasta el 30 de mayo, ¿cierto? Entonces, no podemos esperar hasta el 30 de mayo para pagar el mercado de mayo, ¿sí? Entonces, nos toca con el salario que nos vamos a ganar ahorita, que nos van a pagar ahorita, el 30 de abril, vamos a presupuestar todo lo que vamos a hacer en el mes de mayo. Entonces, tenemos unos ingresos para mayo, ¿sí? O sea, el 30 de abril vamos a tener en la cuenta de la familia 4.500.000. Es importante tener en cuenta, pues obviamente acá los extras, como les decía, acá son 4.500.000 y ya vamos a empezar a planear todo lo que yo voy a hacer con esos ingresos. Entonces, tengo 4.500.000 que son mis ingresos. Ahora voy a ver en este ejemplo, esta familia, qué egresos va a tener. ¿Listo? Entonces, para hablar un poquito ya del tema de egresos, acá está, es importante hablar qué es un egreso. Quizás ustedes dicen un egreso, un gasto, ¿eso qué es? Entonces, para explicárselos, les voy a decir que son todas las salidas de dinero que tiene la familia. Entonces, ingresos decíamos que es todo lo que recibe, ¿sí? O sea, yo soy la familia, todo lo que yo recibo en dinero, esos son mis ingresos.
Y mis gastos son todas las salidas, todo el dinero que yo voy a pagar, todas las cosas que yo voy a pagar, esos son los egresos. ¿Qué pueden ser egresos o gastos? Los gastos básicos, el arriendo, los servicios públicos, el internet, el TV cable, el plan del celular, el mercado, las loncheras de los niños, los útiles, las medicinas mensuales que se compren, entretenimiento quizás que tengan para los niños. Si los sacamos el domingo al parque, debemos ser mesurados en eso también, pero obviamente si yo hago una buena planeación de mi presupuesto, el presupuesto me alcanza para todo. Entonces, supongamos que vamos a sacar los domingos los niños al parque un ratico en la tarde a comerse un helado. El combustible, esta familia vamos a suponer que tiene un carro, entonces vamos a ver que también tiene un gasto por la gasolina del carro. También ahí está otro egreso, otra salida de dinero. Para nuestro presupuesto van a ser las deudas, ¿sí? Porque yo voy a tener que pagar unas cuotas, ahorita vamos a ver el ejemplo. Todo esto son esas salidas de dinero. También para las emergencias es importante también que nosotros tengamos un rubro o más bien como un dinerito, ¿sí? Guardadito para ese tipo de emergencias que se nos puedan llegar a presentar en el mes, ¿sí? Porque yo tampoco me puedo quedar con 0 pesos en el bolsillo y quizás, no sé, el niño se cortó porque estaba jugando y tengo que ir a comprarle un insulina para hacer una curación y no tengo. Entonces, todo ese tipo de emergencias, todo ese tipo de cosas se pueden presentar, entonces es importante que nosotros la tengamos en cuenta. ¿Qué otra cosa significa una salida de dinero? Cosas que yo esté apartando como inversión o como ahorro, que ahorita lo vamos a ver más adelante con el ejemplo. Eso también es una salida de dinero. ¿Cómo se controlan estos gastos o cómo puedo yo ser mesurado y prudente en estos gastos mes a mes y puedo ser estricto? Porque hay que ser un poquito estricto en esto para que funcione. ¿Sí? O sea, si en realidad yo voy a empezar a ser tan flexible en el presupuesto, pues nunca me voy a organizar ni nunca me voy a acostumbrar. Ustedes saben que también la educación financiera es un hábito. Entonces nosotros debemos empezar a tener este hábito de este presupuesto en la familia y de este control del dinero que entra y el dinero que sale en la familia. ¿Cómo entonces yo voy a controlar esos egresos o esos gastos? Y es mes a mes siendo muy específicos y realistas. ¿Sí? O sea, que si usted puso, se gastó 100 pesos de más, fue lo que o sea, digamos que si esos 100 pesos están dentro del presupuesto del mercado, bueno, ya sabe que si usted presupuestó del mercado 500 pesos y se gastó 100, entonces le quedan solo 400 pesos para el mercado. Entonces es importante ser muy, muy detallistas. O sea, ustedes al principio van a colocar los gastos, porque yo sé que les puede pasar, van a colocarlos y después dice, ay, es que se me olvidó colocar otra cosa, y entonces entran al presupuesto y vuelven y lo corrigen y ven ahí qué fue lo que les faltó, y así pueden estar meses y meses empezando hasta que se vaya ajustando. Y obviamente esta no es una sola labor de una persona en la familia, sino es de la familia completa. Entonces es importante que yo les doy, por ejemplo, un tip que hacemos en nuestra familia, que nosotros tenemos el presupuesto en un archivo Excel compartido por Drive. Entonces ahí podemos tener acceso a la familia, ¿para qué? Para poder entrar, ir realizando observaciones, ir subrayando lo que ya se pagó, lo que ya se gastó, ir colocando otras cosas, ir actualizando este presupuesto. Sí, digamos que obviamente es una tarea conjunta y una tarea de equipo, ¿sí? De un equipo que es nuestra familia. Entonces es importante esto. Tenemos que ser demasiado detallistas, tenemos que ser demasiado puntuales en todo este sentido. Bueno, voy a ver si hasta acá no hay dudas, inquietudes, porque me preocupa de pronto. Voy a revisar un segundo el chat. Dice Jaime, es tan difícil ser ordenado. Al principio cuesta un poquito, pero no necesitamos, digamos que mucho, un super programa como en una empresa, no. Necesitamos es, si no tienen un Excel o un acceso a un Excel, como le decía el doctor Alejandro, un lápiz, un papel donde nosotros podamos ir llevando y registrando todo este presupuesto. Lady Tatiana me dice, ¿es recomendable acudir a compra de cartera en créditos hipotecarios? Es importante, Lady, que tengas en cuenta, esto digamos que se sale un poquito de este tema específico,
Ya ahorita vamos a ver las deudas, pero pues te respondo de una vez. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de créditos hipotecarios, nosotros tenemos algunos beneficios o ventajas, y es que los créditos hipotecarios tienen una tasa mucho más bajita que un crédito de libre inversión. Generalmente cuando nosotros hacemos una compra de cartera, pues podemos arriesgarnos, a no ser que sea una compra de cartera hipotecaria, o sea, que yo tenga un crédito hipotecario con una entidad financiera y vaya a pasar a otra entidad financiera, pues entonces este cambio no sería tan brusco. Pero si yo voy a sacar voy a comprar que quede un crédito de libre inversión, un crédito hipotecario, podría salir perdiendo. Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Cuando usted es madre soltera y hay un solo ingreso, Luisa, entonces en los ingresos solo colocas el tuyo. Ya, no necesitas colocar, sino total ingresos de la familia, total ingresos, no sé, si tú ganas 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos pones ahí, ¿sí? O sea, puede que pues también puede suceder, de hecho, no solamente si se es soltera, sino que pronto solo trabaja el papá y la mamita se queda en la casa con los niños y solo el papá tiene un ingreso, pero igual conjuntamente los dos son un equipo, son una familia, pues obviamente van a estructurar este presupuesto y colocan solo un ingreso. Listo, bueno, vamos a ver. Jacqueline, ¿cómo remediar lo mal que ya hicimos? Haciendo ahora las cosas bien. Sí, yo sé que quizás, y ahorita en el ejemplo lo coloqué, porque quizás nosotros empezamos ahorita y decimos, vamos a empezar con el presupuesto. Uy, pero es que el otro mes tengo que pagar una cosa que yo no lo presupuesté en meses anteriores y solo tengo un mes. Entonces, eso es lo ideal de hacer esto ya. O sea, no les dé miedo, si quieren ahorita ustedes cojan y empiecen a hacer su presupuesto y digan, voy a identificar cómo están mis finanzas personales. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ver qué tengo que hacer, buscar soluciones y no esperar a que me llegue el problema de frente y choque conmigo, sino que yo me le voy a adelantar, ¿cierto? Y voy a ver cómo lo puedo solucionar. Si se vive, Karen, si se vive el día a día también, totalmente. Si tú, por ejemplo, siempre, ay, gracias, doctor Alejandro, me está ayudando a contestar muy bien eso. Si se vive el día a día, igualmente, tú vas a registrar los ingresos. Si, por ejemplo, tú dices, no, yo pago un arriendo diario y tengo un ingreso diario, pues entonces tu presupuesto va a ser diario, pero entonces es importante que tú vayas a presupuestar a lo largo del mes. Día 1, día 2, día 3, sí, vas a ser específico o vas guardando el dinero y tú dices, bueno, este es el dinero total de todos los días que trabajé que me va a entrar al mes y con este dinero es que yo tengo que hacer tal cosa. ¿Listo? Creo que ya el doctor Alejandro me va a ayudar, me va a seguir ayudando a contestar las preguntas. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo voy a continuar con la presentación. Entonces, bueno, es importante acá, ya hablamos de los ingresos, entonces ahora vamos a hablar del ejemplo de esta familia, cómo están acá el tema de los ingresos o el tema de los gastos. Entonces acá tenemos que esta familia paga un arriendo, paga unos servicios públicos, paga unas facturas de los celulares de mamá y papá, paga un internet de cable, paga mercado, son gastos básicos, pagan unos gastos de los niños mensuales, que son las loncheras y los útiles escolares mensuales, que le pidieron una cartulina, que el recreo de todos los días, o así estén en casa en clases virtuales, ustedes le compran que la frutica, que el ponquecito, que el juguito, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Las medicinas, ¿cierto? De pronto mensualmente debemos comprar unas medicinas para un integrante de la familia, pues las colocamos ahí. Los gustos, nosotros debemos no vivir una vida feliz y estar de fiesta, una vida feliz y una vida de fiesta no. Entonces debemos ser muy mesurados en el sentido de que esos gustos sean muy prudentes, ¿sí? Es importante la prudencia acá en el tema de las finanzas. Entonces, que esos gustos que yo voy a planear en mi presupuesto sea conforme a todas las necesidades que yo tengo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que sacar los niños porque pronto se me desesperan en la casa, entonces yo voy a sacarlos toda la semana el domingo a comer un helado. Entonces lo coloco ahí en los gustos. Voy a comprar el combustible del carro y también. Estos que están ahí en azulito serían gastos básicos y son los gastos que generalmente tienen todas las familias en cada uno de los meses. ¿Sí? Entonces, con mi sueldo que me pagan el 30 de abril, yo en mayo voy a pagar esos gastos básicos. Ah, pero resulta entonces que también tengo unas deudas.
El doctor Alejandro nos explicaba un poquito de las opciones de financiación que pueden tener las familias y hablábamos de créditos, hablábamos de tarjetas de crédito. Entonces acá está, supongamos para este ejemplo que esta familia tiene una tarjeta de crédito. Entonces acá está el pago de su tarjeta de crédito. Tiene una deuda con un primo, un familiar, que muchas veces realmente en la familia sucede, ¿cierto? Que el abuelito le prestó, que el primo, que el tío, entonces tiene una deuda con un familiar. Y también está pagando a una fiducia la cuota inicial de su casa. Tienen carro, pero no tienen casa. Entonces están pagando la cuota inicial de su casa. Entonces acá está 1 millón destinado a la cuota inicial de su casa. También tienen emergencias, lo que yo les decía, imprevistos. Tenemos 100.000 pesos de imprevistos por si algo se presenta, aparte de todo lo que yo ya tengo presupuestado. Y también tenemos un ahorro que es una inversión también en el sentido de que ahorita les voy a explicar un poquito de esto. Por ejemplo, yo quiero algo, un ejemplo, yo quiero que mis hijos estudien. Pero para que mis hijos estudien y para poderles comprar útiles, uniformes y pagarles la matrícula del próximo año, yo voy a empezar a presupuestar y ahorrar desde ya para poder cumplir con la matrícula. Y que no llegue enero y yo diga, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a comprarle los uniformes a los niños? Entonces, que esto no nos suceda, así sea, digamos que así no sea mucho el gasto que significa en enero, es importante que nosotros pensemos en el futuro desde ya. Como le decía mi compañero, puede que ahorita estemos en un tiempo de abundancia, pero puede que a nivel futuro nosotros tengamos un tiempo de escasez. Entonces es importante, las circunstancias cambian y nosotros nos dimos cuenta del año pasado en eso, con todo esto de la pandemia. Entonces es importante que seamos muy realistas y que nosotros empecemos a tener esa cautela de pensar en absolutamente todo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el ahorro en matrícula de los niños, el ahorro del SOAT del carro, ¿sí? Porque también tienen un carro, entonces debemos pensar en el SOAT, no solo en la gasolina, debemos pensar de que nosotros debemos comprar un seguro, de que nosotros debemos pagar un impuesto. Y acá también tengo algo que es un ahorro de viaje en vacaciones. Entonces, supongamos que la familia va a ir a vacaciones en julio. Entonces, nosotros debemos también presupuestar de aquí a julio, ir viendo cómo vamos a conseguir, porque no es decir, me voy de vacaciones, no sé, la próxima semana, ven, ¿qué dinero? Sí, en cambio, si yo digo, bueno, yo me voy a ir en 6 meses de vacaciones con mi familia, entonces voy a empezar a priorizar, voy a empezar a ser mucho más estricto en mi presupuesto para guardar dinerito para poder realizar esa meta que queremos conjuntamente con la familia, que es irnos de vacaciones. Voy entonces a explicar, ya digamos que los gastos básicos, como les dije, son los gastos básicos que tiene cualquier familia, ¿cierto? Cualquier persona. De hecho, si yo no tengo pareja, entonces también puedo, pago un arriendo o unos servicios públicos, o si vivo en la casa de mis papás, pues entonces también les colaboro para unos servicios. Entonces yo tengo unos gastos básicos y necesarios cada mes, ¿sí? Entonces, esos son los gastos básicos. Ahorita vamos a ver, y el tema de las emergencias, ahorita vamos a ver un poquito cómo es que yo proyecto estas deudas y cómo es que las voy a trabajar, y también este tema del ahorro. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de las deudas, ¿sí? Entonces decíamos que esta familia tiene 3 deudas, y es la tarjeta de crédito, una deuda que tiene con un familiar, y la cuota inicial de su casa que está pagando su cuota inicial en una fiducia. Listo, ya hizo los papeles con la constructora, ya tiene un compromiso con la constructora de pagar su cuota inicial, de pagar un monto mensual de la cuota inicial de esa casa. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo puedo presupuestar cuánto debo destinar mes a mes para pagar esas deudas o obligaciones? Primero vamos a aclarar qué es una deuda y qué es una obligación. O sea, ¿qué es esto? Cuando yo hablo de una obligación o de una deuda, estoy hablando del dinero que le debe la familia, mi familia, a alguna persona o a alguna entidad. ¿Y qué le va a implicar que esté saliendo dinero durante un periodo de tiempo determinado? Entonces, si yo tengo una deuda, una obligación es un dinero que yo le debo a alguien, que tengo que pagarle a alguien en algún momento,
y eso me implica que yo tenga que sacar de mis ingresos para pagar ese dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de estas tenemos tres obligaciones de esta familia. En estas tres obligaciones de la familia, entonces tenemos una tarjeta de crédito. Acá la familia ya está empezando con el tema de la educación financiera y tienen una tarjeta de crédito que tuvieron que comprar algo de imprevisto, que salió a última hora, no tenían presupuesto, entonces utilizó la tarjeta de crédito, pero dijeron que solo la iban a dejar en una cuota. Entonces, compraron en abril y tienen que pagar en mayo la tarjeta de crédito por valor de 200.000. Listo, hasta ahí esa porque tenemos una deuda de la tarjeta de crédito de 200.000. La diferimos solo a una cuota, entonces tendremos que pagar los 200.000. Listo, muy bien. Luego entonces tenemos una deuda, ¿sí? Entonces, el primo o el tío nos prestó a la familia 1.500.000 pesos. Él le dijo, yo se los presto, pero usted me va a pagar en 8 cuotas. No puedo más porque necesito el dinero. Listo, la familia dijo, sí, listo, préstame ese dinero que yo se lo pago entonces en 8 cuotas. Como es un familiar, no es una entidad financiera, no le está cobrando intereses, entonces tomamos ese 1.500.000 y lo dividimos en 8, el valor de la cuota sería 187.500. Eso es lo que mensual la familia debe pensar y debe colocar en su presupuesto. ¿Para qué? Para poder pagar la cuota de esa obligación. ¿Listo? Y la otra sería la casa. Como les dijimos, y como lo decía el doctor Alejandro, es importante cuando pensamos en endeudarnos que podamos crear patrimonio. Entonces acá cuando hablamos de una casa, pues ya la familia está pensando en crear ese patrimonio, está pensando no solamente en sus gustos, sino en invertir, ¿cierto? En tener un lugar donde vivir y dejar de pagar arriendo, quizás utilizar ese valor del pago del arriendo para su casa, para el valor de la cuota mensual cuando ya tenga su casa. Entonces está haciendo un esfuerzo la familia y va a comprar una casa que van a construir, ya está sobre planos y ya fue a hablar con la constructora. La constructora le dijo que costaba 80 millones de pesos. Entonces, la cuota inicial de esa casa es de 24 millones. ¿Por qué? Generalmente, las cuotas iniciales de las viviendas son del 30% del valor del bien. Entonces, la casa cuesta 80 millones, el 30% serían 24 millones de pesos. Entonces, ese valor, la constructora le dijo, usted va a pagar esa cuota en máximo 2 años. Entonces, le dio 24 meses para pagar la cuota inicial, ¿sí? Entonces, igual la constructora dijo, no, igual estamos sobre planos, todavía nos demoramos. Entonces, ¿alcanza usted a pagar esos 24 millones en 2 años, en 24 meses? Entonces, listo. Dicen ustedes, listo, bueno, entonces, ¿cómo yo debo presupuestar? Esos 24 millones de la cuota inicial los divido en 24 meses que me dio la constructora para pagar esa cuota inicial, me quedarían cuotas de 1 millón de pesos. ¿Listo? Entonces, así está la amortización de esas deudas, así está como la explicación de cómo es que yo sé cómo voy a guardar el dinero, cómo voy a más bien destinar el dinero de mis ingresos para las deudas. Entonces es importante que yo coja cada una de las deudas y diga, bueno, ¿cuántas deudas tengo? Que coja el valor real actual de las deudas y que entonces empiece a ver qué plazos tengo y que empiece a destinar mes a mes un valor para poder cumplir con esas obligaciones que yo tengo. ¿Sí? Eso es importante. Ya hablando del tema de las deudas, ahora vamos a hablar un poco del tema del ahorro. ¿Sí? Entonces, esto también, este ahorro también va a significar salida de dinero porque yo ya no, en mi presupuesto ya no voy a contar con ese dinero. Así usted lo guarde debajo del colchón. Pero entonces si algo usted tenga sobrecitos, usted dice, no, yo no tengo cuenta, me pagan efectivo, no importa. Tengo unos sobrecitos marcados, entonces acá dice, por ejemplo, matrícula niños 2022 y uniformes y todo. Entonces usted mes a mes en ese sobrecito va a ir colocando 125.000 pesos. Y usted sabe que ese sobre se sella y lo esconden y por allá no sé si solo lo van a sacar cada mes y ya. ¿Para qué? Para ir guardando todo ese tema de las matrículas de los niños. Entonces, acá está el ejemplo de cómo yo sé cuánto debo ahorrar mensualmente para la matrícula de los niños. Supongamos que la familia tiene 2 niños.
tiene que pagar la matrícula, los uniformes y todo en enero de 2022, que ya vuelven otra vez al colegio el otro año, o sea, ya hoy, este año terminan en diciembre y vuelven en enero, o en noviembre y vuelven en enero. Bueno. Entonces, lo de cada niño me vale 500.000. Ahí ya tengo la matrícula, los uniformes y los útiles. Entonces, de los 2 niños, yo en enero de 2022 tengo que pagar 1.000.000 de pesos. Listo, hasta ahí, tengo que pagar 1.000.000. Listo, entonces, ¿cómo empiezo desde ahorita a saber cuánto va a guardar cada mes? Entonces, dijimos que este presupuesto es para el mes de mayo. Entonces empiezo a contar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengo 8 meses para poder guardar el dinero de las matrículas. Entonces, ese 1.000.000 de pesos lo divido en 8 y me quedan 125.000 pesos que yo voy a tener que ahorrar mensualmente de aquí hasta diciembre. ¿Para qué? Para poder pagar las matrículas de los niños. ¿Sí? Entonces es importante eso. Luego otro gasto que voy a tener es el SOAT del carro. Imagínense que el SOAT del carro se vence en septiembre, o sea, tengo que comprarlo en septiembre, ¿listo? Entonces, tengo que comprarlo en septiembre y el SOAT vale 350.000. Entonces, entre mayo y agosto, porque ya en septiembre lo voy a tener que pagar, ¿cuánto hay? Entonces, mayo, junio, julio y agosto, 4 meses. Entonces, esos 350.000 pesos lo divido en 4 y voy a coger otro sobrecito. Si usted tiene cuenta, pues puede dejar el dinero en la cuenta, pero pues quizás hay personas que no tienen cuenta, no les gusta, no manejan cuenta, entonces pues simplemente con sobrecitos o dicen, no, yo no quiero dejar la plata en la cuenta, mejor la dejo bajo el colchón, bueno, listo, entonces sáquela y en sobrecitos coloca SOAT el carro y guarda mensualmente 87.500. ¿Sí? Así vamos a ir ahorrando, ¿para qué? Para poder pagar el SOAT del carro, y seguro. Y que no llegue entonces en septiembre y estamos revolando a ver qué es lo que vamos a hacer y exponiéndonos a que nos puedan multar, ¿por qué? Por no tener el SOAT vigente. ¿Listo? Y otra cosa, otro gasto que se le viene a la familia ahorita en junio es el impuesto del carro. Un carro pues también se paga impuesto y ya ahorita hay que pagar los impuestos en junio. Entonces, el impuesto del carro es de 375.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos para pagar eso? No, nada. Mayo, un mes. ¿Por qué? Porque ya tenemos que pagarlo en junio. Entonces, solo tenemos un mes para pagar ese impuesto. Entonces, por eso es que ese valor de 375.000 tenemos que sacarlo ya en un solo mes. Si nosotros hubiésemos, y acá es donde de pronto decían, ¿cómo soluciono las cosas que ya no hice? No, pues ya no podemos devolver el tiempo, ni como dice coloquialmente el dicho, llorar sobre la leche derramada, ya que, pero sí es importante que de ahora en adelante hagamos las cosas bien. Entonces acá, si nosotros hubiésemos presupuestado este impuesto del carro desde enero, íbamos guardando, hubiese sido mucho más suave, ¿cierto? Como dicen por ahí, no sacar la plata de una vez. Pero como no lo hicimos, entonces tenemos que sacar esos 375.000 de una vez. Ahora vamos al tema de las vacaciones, que es otro ahorro que nosotros queremos hacer porque queremos irnos de vacaciones. No vamos a vacaciones desde hace un año y queremos ir a visitar la familia. Entonces, bueno, vamos a ir a vacaciones en julio, pero entonces vamos a planteárnoslos desde ya. ¿Y cuántos meses nos queda para plantearlos? Solo 2, mayo y junio. Entonces, bueno, en 2 presupuestos tendremos que sacar ese dinero para ir a vacaciones. Entonces, es importante que ustedes sean muy específicos en cualquier cosa que vayan a planear y es anotar hasta el último detalle. Entonces, acá, por ejemplo, en las vacaciones tenemos gasolina y peajes, se nos van a ir 300.000, un ejemplo. Ayuda para servicios en la casa del familiar, porque vamos a llegar donde un familiar, pero el familiar nos dijo, no, pues no sé qué, pero nosotros sabemos que pues obviamente vamos a llegar a gastar luz, vamos a llegar a gastar agua, internet, bueno, en fin, entonces le vamos a ayudar con 100.000 pesos al familiar. ¿Por qué? Porque no vamos a pagar hotel, entonces nos vamos a ahorrar el hotel, pero vamos a ayudarle en algo. Vamos a ir a unos sitios turísticos con los niños porque los queremos llevar, no solamente estar en la casa del familiar encerrado. Bueno, listo, 150.000 que nos cuesten las entradas de todos, de los 4. Vamos a hacer mercado durante esas vacaciones porque vamos a comer. Entonces nuestro familiar dijo, pueden llegar acá,
pero pues obviamente, mire, yo pues no les puedo dar todas las comidas, porque no sé qué, bueno, entonces yo voy a hacer un mercado y voy a cocinar en las vacaciones, pero pues bueno, voy a ahorrar, ¿sí? Por eso es importante que nosotros seamos muy mesurados, ¿sí? Muchas veces decimos, no, vacaciones tiene que ser solo gasto, 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 y entre nosotros menos gastemos, pues muchísimo mejor, o sea, entre nosotros más podamos ser prudentes, más podamos ser responsables con nuestras finanzas y no solo pensar, planear las finanzas por emoción, sino que planear las finanzas pensando con una mentalidad visionaria, no solamente porque estoy emocionado y llamado a gastar todo el dinero. No, no, no. Es importante que yo sea muy consciente de lo que estoy haciendo con mi dinero, con el dinero de mi familia. Bueno, entonces el mercado durante las vacaciones, vamos a comprar 250.000 en mercado y allá vamos a preparar durante las vacaciones la comida. Compras en vacaciones. Supongamos que siempre en julio y en diciembre en diciembre le compramos ropa a los niños y en junio les compramos sus juguetes o algo que ellos siempre habían querido, o no sé, le compramos algún detalle a nuestra mamá que fuimos a visitarla. Entonces, esas compras de vacaciones también debemos incluirlas. Y si ustedes, yo sé que es difícil, pero si ustedes presupuestaron 200.000 pesos para lo que van a gastar en vacaciones, en esas compras, pues simplemente ustedes dicen, de acá no me voy a mover, o sea, son 200.000 y 200.000. Ah, no, que me antojé, no sé qué, no se dejen llevar digamos que por la emoción, ¿sí? Porque eso es lo que obviamente pues buscan todas las personas que venden, ¿cierto? Que tú puedas comprar por emoción, pero financieramente debemos ser muy mesurados con eso. No quiere decir que ustedes ya se vuelvan, mejor dicho, que no gastan ni 100 pesos, que no compran ni un pan, no, ¿sí? Pero presupuéstelo. Usted gasta 20.000 en pan mensual, aparte del mercado, aparte, pues presupuéstelo, ¿sí? O sea, colóquelo. Entonces es importante eso. Acá el total de los gastos de las vacaciones nos daría 1.000.000 de pesos. Entonces, como nos vamos a ir ya a principios de julio, solamente nos quedaría mayo y junio para presupuestar ese dinero de las vacaciones. Entonces acá tendríamos que ahorrar cada mes de 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces ese ahorro es ese dinero que yo saco, que aparto para cosas que yo tengo destinadas con mi familia. Entonces es importante eso porque nosotros nos sentamos con la familia y decimos, estos son nuestros objetivos. Quizás en la realidad de muchas familias es que no estamos planeando vacaciones, sino que estamos planeando pagar deudas. Entonces, como lo decía mi compañero, pues debemos empezar por esas deudas que más nos están generando intereses, que más nos están generando gastos, y luego continuamos con las otras, pero es una cosa que nosotros, es una meta familiar y es una meta de esa sociedad que es la familia, que debemos empezar nosotros a plantear y a estructurar. Acá les traigo unos tips para que ese presupuesto sea efectivo. El primero, como les he dicho, sean súper detallistas en la planeación. Coloquen todo, absolutamente todo. O sea, obviamente tampoco van a colocar una libra de arroz, no sé qué tal. No, por ejemplo, mercado, no sé, 500.000. Pero entonces en el mercado ustedes van guardando las facturitas del mercado y, como lo decía mi compañero, lleven lista. ¿Sí? Si usted no lleva lista, usted termina comprando lo que no necesita o lo que ya hay en la casa. Entonces es importante primero que todo llevar esa lista. ¿Y qué otra cosa? Ser estrictos. Si yo ya encontré, bueno, seamos muy ahorrativos en ese sentido, que si ya llegué al tope de 400.000 pesos en mi mercado porque voy guardando las facturas, es importante guardar las facturas, es importante también ir revisando los mejores precios. Ah, en este supermercado es más barata esta cosa, en este el otro, pues entonces empiecen a comparar precios versus calidad. Eso es importante también que haga la familia. Sí, eso es una tarea de la familia mutuamente, que deben empezar a fijarse un poco más en ese tipo de cosas. Otra cosa es ser estricto en la ejecución. Entonces, una cosa es que yo ponga todo en el presupuesto, pero a la hora de que voy a ponerlo en marcha, a la hora de que ya voy a pagar las cosas y todo, no, venga, vamos este fin de semana de paseo a tal lado y hay que dar una cuota de 100.000 cada uno, hágale, son cuatro integrantes, 400.000. Entonces de nada nos sirve que yo me haya demorado un montón planificando
con mi pareja, planificando con mis hijos, con mi familia un presupuesto, si yo no lo voy a poner en marcha, si definitivamente voy a hacer lo que yo quiero y ya. No, es importante que yo sea consciente de eso. Tener conciencia es muy importante. Paso 3, revisarlo, modificarlo y ajustarlo las veces que sean necesarios. Apreciados participantes, acá no estamos hablando de un presupuesto de una entidad pública que es estricto. Acá estamos hablando de un presupuesto de la familia en la que yo tengo que estar modificando y ajustarlo para que cada día sean más eficientes las finanzas de mi familia, para que cada día yo pueda lograr esos objetivos que familiarmente nos hemos planteado, como comprar una casa, como casarnos, como comprar el carro, como ir de vacaciones. Es importantísimo que yo siempre piense en eso y que esté obviamente no todos los días, pero sí por lo menos una vez a la semana, esté revisando el presupuesto y esté viendo qué fue lo que ya ejecuté, o sea, qué fue lo que ya me ingresó de dinero, qué fue lo que ya gasté, y obviamente esté ajustando. Ay, se me olvidó colocar este gasto, pues colóquelo ahí. Sí, es importantísimo que nosotros hagamos eso y estémoslo haciendo de manera permanente. Bueno, acá les voy a decir un poquito, les voy a hablar un poquito cuando nosotros tenemos excedente y déficit en el presupuesto. ¿Qué hay que hacer cuando nosotros tenemos un excedente de dinero en el presupuesto? Primero, destinarlo como ahorro para cumplir una meta que ya tenemos planeada. Entonces, es decir, nosotros estamos ahorrando para podernos casar en diciembre. Puede ser una meta de la familia, que obviamente implica dinero. Entonces, estamos ahorrando. Y hay un mes que nosotros podemos reducir unos gastos o que no necesitamos algunas cosas o que simplemente pues solo teníamos los gastos básicos. Por ejemplo, acá esta familia, ustedes vieron que la tarjeta de crédito fue una cuota, o sea que para el próximo mes ellos tendrán un excedente de 200.000. ¿Qué podemos hacer con ese excedente? Pues cumplir más rápido la meta que tenemos, ¿sí? Entonces, recoger esos excedentes para podernos casar más pronto, para poder comprar la casa más pronto, para poder hacerle el mantenimiento al carro más pronto. ¿Qué otra cosa también podemos hacer en la opción 2? Es revisar las posibles opciones de inversión que me generan rentabilidad. Yo tengo un excedente, pero quizás no tengo la necesidad de ninguna meta específica, sino que de pronto quiero invertirlo para que me genere más dinero y yo pueda obviamente tener un patrimonio y utilidades. Entonces, puedo invertir en un CDT, puedo invertir en acciones, puedo invertir en un negocio tradicional, puedo vender algo, puedo hacer una red de mercadeo o puedo hacer otras cosas que me puedan generar ingresos con ese dinero. No solamente tampoco es como que no, tengo un excedente, vámonos de paseo, de rumba, no. Pensemos primero con cabeza fría, pensemos muy bien lo que vamos a hacer con ese excedente de dinero. Después de que yo elegí la opción 1 o 2, o sea, por ejemplo, digo, tengo un excedente, pero tengo una meta por cumplir, que es poderme casar más pronto, entonces, bueno, ese dinero lo voy a llevar allá. O tengo quizás un excedente, pero digo, no, o sea, no tengo nada así que quiera hacer o que esté ahorrando para nada, entonces tendría la opción 2. Cuando yo decido y evalúo cada una de las opciones, porque tampoco es a la ligera que usted va, como cuando les ofrecen una tarjeta de crédito en el almacén, no es que usted diga, ay, sí, ya, venga, ¿dónde le firmo? Así mismo con la inversión. Como debemos pensar para endeudarnos, también debemos pensar para invertir o para saber qué vamos a hacer con los excedentes, con lo que nos sobra de nuestro presupuesto. Después de evaluar esto, pues tomamos la decisión sobre a dónde vamos a destinar el dinero, a la opción 1 o a la opción 2. ¿Qué hacer entonces? Ya casi vamos a terminar. ¿Qué hacer entonces cuando hay déficit de dinero en el presupuesto? Entonces, supongamos que el próximo mes, o sea, que en mayo, yo no tuve un excedente ni de 1.000 pesos, sino que tuve un déficit de 200.000. Eso me va a servir para que desde ya yo piense qué voy a hacer y no cuando tengo que pagar todo ya el día que tengo que pagar todas las obligaciones, pues, ay, no me alcanzó para pagar el arriendo. ¿Sí? Cuando yo hago un presupuesto antes, entonces lo que hago es que si tengo un déficit, consigo el dinero que me falta y empiezo a evaluar las opciones. Una, disminuir los gastos. Si yo digo este mes, si yo, por ejemplo, hoy que estamos a 7 de abril, estoy haciendo el presupuesto de mayo y entonces digo en este momento, yo el próximo mes en mayo voy a tener un déficit de 200.000. Entonces digo, bueno,
Hay varias opciones. Primero, disminuir los gastos. ¿Para qué? Para que no me quede déficit, sino que por lo menos quede en punto de equilibrio. Es decir, no me sobró nada, pero no me faltó nada tampoco. La otra es prever y gestionar un préstamo. Si decimos, no, es que esos gastos están al tope, o sea, yo no puedo disminuir nada, bueno, desde ya voy a tener un déficit de 200.000 y quizás en el siguiente mes tengo un sobrante de 200.000. Bueno, entonces veamos cómo conseguimos desde ya esos 200.000 para después cómo le pagamos el arriendo y luego ya lo pagamos. ¿Sí? Esa es la segunda opción. Y la otra es generar ingresos extra, que esa es una de las opciones mucho más efectivas y es poder buscar otra fuente de ingreso. Y cuando ya hablamos de buscar otra fuente de ingreso, entramos a este último tema de la diversificación de los ingresos. Cuando yo tengo un excedente o un déficit de dinero, me lleva a pensar en hacer algo más, algo adicional, no solamente lo que yo ya estoy haciendo. En ese sentido, si yo tengo un déficit de dinero, ¿cierto? Necesito algo, pues entonces digo, bueno, voy a tener un salario adicional en mi familia. ¿Cómo? Pues quizás hay otro miembro de la familia, supongamos que haya un hijo mayor de edad que pueda trabajar y que el estudio le cuadre con el horario laboral, pues entonces que esa persona empiece a trabajar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que pueda conseguir, para que haya ese ingreso adicional en nuestra familia, que nuestra familia no solo esté dependiendo de un ingreso. La otra es tener dos trabajos. Ustedes saben que muchos países lo hacen, que tienen dos trabajos, 3, 4 trabajos a veces, un trabajo el fin de semana, otro trabajo entre semana. Eso también puede solucionar ese déficit de dinero que yo tengo. La otra es emprender desde casa. Entonces, si quizás yo tengo un déficit, pero también tengo por lo menos 50.000 pesos, entonces digo, bueno, voy a empezar a vender comidas. Y entonces vendo almuerzos y le digo a los conocidos y se los llevo a domicilio porque me queda cerca, o en la bicicleta, o voy a hacer esto, o puedo cuidar el niño de una amiga o de un familiar, o puedo colocar un letrero de que se explican las tareas, se ayuda en el proceso de las tareas de los niños, o tengo una impresora, entonces voy a colocar impresiones y fotocopias y coloco un letrero. En fin, hay muchísimas cosas que yo puedo hacer desde casa también para poder diversificar ese ingreso y que no solo dependa del salario, por ejemplo. ¿Qué otra cosa también es importante? Aprovechar otras habilidades de las personas que ya trabajan en el hogar. Por ejemplo, yo soy contadora y soy docente, pero entonces yo digo, bueno, tengo una hora libre al día, que sea de 10 a 11 de la noche, en vez de ver la novela, porque ¿para qué? ¿Cierto? Si la novela no me va a generar ingresos. Entonces lo que hago de 10 a 11 de la noche es que una amiga que tiene un negocio me dijo que necesitaba que le llevara la contabilidad, entonces que aprovecho esa habilidad profesional que tengo en la parte contable para aceptar esa contabilidad de esa persona que me está ofreciendo la oportunidad y tengo entonces ese otro ingreso extra. ¿Sí? Entonces es importante eso. Hay muchas más cosas que se pueden hacer aprovechando habilidades. Una persona que sea muy buena para hacer logos, pues lo puede hacer. Para, no sé, que también le guste tocar guitarra y cante, entonces puede hacer serenatas un domingo en la noche o cosas así, podemos nosotros aprovechar y diversificar los ingresos y generar ingresos extras para nuestra familia. También abrir un canal de YouTube, el niño que ya tiene 18 años y que es su perfil en el colegio, entonces empieza a explicar los temas que está viendo, listo, empieza a abrir su canal de YouTube, empieza a darle clases a otros niños, puede empezar también, no sé, la mamá que cocina muy rico, entonces va a empezar a dar clases de cocina a sus amigas y las va a cobrar. Eso también es una diversificación de ingresos que podemos tener en la familia. La otra es montar una tienda virtual o presencial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un ingreso extra, pero digo, tengo un excedente, perdón, pero en mi presupuesto, o sea, me sobra plata, pero pronto digo, no quiero quizás un CDT, porque me renta muy poquito, sí, no asumo riesgo, está segura la plata, pero quizás quiero otra cosa. Entonces puede pensar en una tienda virtual o presencial. Entonces, no sé, una tienda virtual de maquillaje o de ropa o de tecnología o de bolsos. Obviamente hay que hacer un estudio antes, ¿no? Ver si en realidad cuáles son mis posibles clientes y todo. O voy a montar un restaurante, o voy a vender regalos personalizados, o voy a vender comidas rápidas. Bueno, esta también puede ser una opción.
habilito el garaje de mi casa y voy a empezar ahí. O también, por ejemplo, puedo invertir en una red de mercadeo, puedo empezar a vender. Este tipo de cosas también son opciones para que la familia pueda tener diversificación de ingresos y no dependa solo de un solo ingreso, y que quizás, como nos lo decía el doctor Alejandro, muchas de las familias que quizás dependían del sector petrolero años atrás y que ganaban muy bien y quizás solo trabajaba el papá y solo había ese ingreso que era el sueldo. Cuando se queda sin trabajo, pues obviamente hay un poco de trauma en la familia, porque esto pues siempre es un sacudón. Entonces es importante que no solamente pensemos en el hoy, sino que pensemos en el mañana también, en el tema financiero, y nosotros podamos ver qué otros ingresos podamos tener a nivel familiar. Entonces, bueno, eso era todo hasta ahí. Nuestra capacitación en finanzas personales. Creo que el doctor Alejandro me está ayudando a responder. Me dicen por acá, a ver, bueno, voy a leer los comentarios. Dicen por acá que a ponerse a trabajar básicamente, exacto, sí, debemos empezar a enfocarnos en las cosas que en realidad sí nos van a hacer productivos y en las cosas que en realidad sí van a aportar a que nuestra familia crezca financieramente. Esto es súper importante, que nosotros lo tengamos en cuenta y que no solamente pensemos en lo hoy, sino que pensemos en esas metas familiares o personales que nosotros tenemos, y que empecemos a trabajar en eso. Sí, muchas veces las dejamos atrás porque decimos, no, no me alcanza, pero si yo me organizo y si yo busco otras opciones, me va a alcanzar. ¿Listo? Muchísimas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias. Es de disciplina, dice Laura por ahí. Sí, básicamente es cierto. Debemos ser disciplinados. Por favor, les recomiendo que nos colaboren con la evaluación del evento. Mis compañeros, yo sé que les están compartiendo por el chat el enlace de evaluación del evento, para que por favor nos ayuden y pues podamos tener su opinión sobre esta capacitación, sobre el evento. Y la idea obviamente es que podamos continuar ofreciendo este tipo de espacios para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ahí yo sé que está mi familia y que nosotros estamos aplicando eso, que muchas veces no es fácil. O sea, créanme que no puede que no sea fácil al inicio, pero yo sé que va a mejorar muchísimo tanto la relación familiar, y va a mejorar mucho porque ustedes van a estar mucho más tranquilos. Sí, las finanzas, en realidad cuando tenemos control sobre nuestras finanzas, estamos mucho más tranquilos y no angustiados todo el mes. ¿Por qué? Porque estamos ya tranquilos de que hicimos una buena planeación, que destinamos para esto y ya estamos enfocados. O sea, quitamos como eso, que ese tiempo que le damos a la preocupación y nos enfocamos en lo verdaderamente importante, que es conseguir soluciones. O obviamente poder traer más dinero pues a nuestro hogar para nuestras metas. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación, les agradecemos muchísimo. Por favor, ayúdenos con los enlaces, mis compañeros se los están compartiendo, con los enlaces de la asistencia, por favor, para poder tenerlos en cuenta para próximos eventos. Es importante también que registren el enlace de la evaluación del evento. Quiero contarles que nos queda una capacitación que es dentro de 8 días, el 14 de abril. También es un tema súper importante porque yo sé que acá hay muchas personas que están empezando a diversificar los ingresos o que ya empezaron y que son emprendedores, que tienen pequeñas empresas. Entonces ya vamos a empezar a hablar sobre el tema de las finanzas empresariales. ¿Sí? Entonces, esas finanzas empresariales vamos a tenerlas dentro de 8 días. Entonces es importantísimo que ustedes se agenden, o sea, que ustedes estén súper agendados. Nosotros les estamos enviando el recordatorio de las capacitaciones, pero necesitamos que ustedes nos colaboren con sus datos en los enlaces que nosotros le compartimos. Entonces, dentro de 8 días, el 14, vamos a culminar este ciclo de capacitaciones en habilidades financieras y en habilidades de emprendimiento. Vamos a culminarla con la capacitación en finanzas empresariales. Así cerraríamos este ciclo, que fueron 6 capacitaciones. Recuerden ustedes que la primera fue en creación de empresa, la segunda en asociatividad y cooperativismo, la tercera fue en Excel básico, la cuarta en Excel avanzado,
esta de finanzas personales y la última que tenemos de finanzas empresariales. Entonces, es importante que ustedes estén acá, que asistan, que estén súper pendientes. Nosotros les estamos compartiendo las grabaciones de las capacitaciones a medida que ya las vayamos teniendo. Ya les compartimos las 3 primeras. Nos falta entonces el tema de Excel avanzado y pues del día de hoy. Entonces, no duden que apenas ya las tengamos disponibles, se las vamos a ir compartiendo. Les agradecemos muchísimo el haber estado acá, súper atentos. Muchísimas gracias por sus comentarios. En realidad nos sentimos muy felices que se hayan quedado hasta el final. Nos sentimos muy felices que les haya gustado esto que le compartimos con el doctor Alejandro. Pues obviamente siempre desde la universidad y desde la academia y desde la Fundación Búfalos y la Cooperativa de Ahorro y Crédito con Gente, estos espacios son con muchísimo amor y entrega para todos ustedes para poder aportar a ese desarrollo social, económico, personal y familiar de nuestra región. Acá yo sé que están conectados de varias partes del país, entonces les agradecemos muchísimo este tema. No se pierdan la próxima sesión porque es en finanzas empresariales. Entonces es importantísimo esto. Registren sus datos para que podamos invitarlos al próximo ciclo de capacitación. Les agradecemos muchísimo. Ya para cerrar, pues vamos con la doctora María Crisalia. Ella nos va pues a compartir un poquito toda esta experiencia. También nos va obviamente a dar su saludo y pues la dejamos con ella para poder realizar el cierre de este evento. Bueno, gracias doctora Patricia y a todos los participantes. Realmente pues es muy motivante que se hayan quedado hasta el final. Logramos una participación pues significativa como tal. Como lo indicaba la doctora Patricia, ya estamos prácticamente culminando esta primera sesión de capacitaciones. Esperamos seguir ofreciendo estas capacitaciones que les sean realmente de interés a todos los participantes, ¿no? Que se deje una huellita ahí en cada uno de ustedes y que miren que realmente la universidad está haciendo un aporte social, que estamos llegando a la comunidad, aportando con el conocimiento de cada uno de los profesionales que hacen parte de esta escuela. Como les han manifestado, es fundamental que ustedes se registren tanto en el enlace de asistencia como la evaluación del evento. ¿Por qué la evaluación del evento? Esto nos va a permitir una mejora continua, dar esas orientaciones cumpliendo realmente con el objetivo y asimismo que llegue a cada uno de ustedes para cumplir esas expectativas también. Entonces, no, mil gracias y como lo indicaba también anteriormente la doctora Patricia, estas grabaciones serán enviadas a cada uno de los emails que ustedes registren a medida que nos van entregando las grabaciones y asimismo me gustaría que ustedes planteen temas que les gustaría que la universidad, la escuela estemos brindando para la próxima serie de capacitaciones. No hay foto. Claro, si quieren todos prendan la cámara y nos tomamos una foto. Estaba mirando acá. Esta es la foto del recuerdo. Si quieren todos abran cámaras y con muchísimo gusto nos tomamos la foto del recuerdo. Si estos espacios pues nos lo permiten y es un poco pues más amigable, ¿no? ¿Por qué no solicitamos que se abran cámaras? Esto es para que haya una mayor nitidez y que la participación realmente de todos sea significativa y agradable. Muchas veces cuando se abren las cámaras se baja el canal, entonces es esta la razón. Pero claro que sí, aquí está la foto, estaremos tomando y asimismo la estaremos compartiendo. O cada uno de ustedes la puede tomar
para que la tengan ahí de ese recuerdo. Yo creo que también se les había hablado de que estaremos haciendo unas próximas capacitaciones, vienen temas como el trabajo en equipo, lo que es el marketing digital. Bueno, esas son así algunas de los temas que ya se tienen previstos por la solicitud de estas entidades. Entonces, asimismo, es fundamental tener esa apreciación de cada uno de ustedes de aquellos temas que les gustaría que nosotros estuviese dando a conocer o profundizando, porque hay muchos que ustedes manejan los temas como tal, pero siempre uno el día a día nos permite ir profundizando en cada uno de estos temas, afianzando un poco más las teorías que nosotros manejamos. Entonces, pues mil bendiciones, gracias y nos vemos en 8 días en la última capacitación de esta primera fase o serie de capacitaciones que se han previsto con estos dos aliados estratégicos. Mil bendiciones y feliz noche para todos.